Platiquemos sobre WhatsApp. WhatsApp Business es una herramienta variante al WhatsApp normal. WhatsApp Business es la que empezó a aplicar las reglas que sonaron tanto de que si no aceptabas la nueva política de privacidad de Facebook de compartir tus datos, que era con WhatsApp, ya no ibas a poder seguir usando WhatsApp. Pero esto aplica más a los WhatsApp Business, o sea, esos datos se van a compartir con los WhatsApps de negocios, no se van a compartir con el WhatsApp normal, ¿ok? En WhatsApp Business les quiero hacer algunas recomendaciones para que ustedes puedan vender más. La recomendación número 1, y tomen nota por aquí, es que tengan ustedes una foto de perfil en su WhatsApp de ustedes, de una persona. Miren, es importantísimo que tengamos la foto de una persona, porque muchas veces las personas, nosotros nos dedicamos a bienes raíces y ponemos una foto de la casa, ponemos una foto de la fachada de mi negocio. Y a la gente no le gusta platicar con casas, no llega, o sea, no quiere platicar con casas, con fachadas, con logotipos, con animalitos o con cosas de este tipo. O sea, yo les recomiendo que para generar confianza, porque las ventas son confianza, suban una foto de perfil de ustedes, de preferencia una en la que se vean sonriendo. Paso número 2 o segundo tip que tenemos que hacer es llenar toda el área de herramientas para empresas. Aquí en herramientas para empresas vamos a ver muchísimas cosas que muchas veces no aprovechamos. Pero miren, el número 1 es perfil de la empresa. Ustedes tienen que poner aquí su nombre de la empresa como las personas quieren que los vean, una descripción de la empresa. En este caso yo puse que me dedico a ayudar a emprendedores a alcanzar sus metas por medio del marketing. Pueden poner un horario comercial, pueden poner un mapita, pueden poner su correo electrónico, pueden poner 2 sitios web, que puede ser Instagram y su página web, cuál es la categoría a la que ustedes se dedican, y pueden poner también la información, si ustedes están disponibles en este momento, ocupados, batería baja, no pueden hablar, o pueden crear estados ustedes también personalizados, ¿no? Pero es importante que llenen todas estas con copywriting. ¿Qué es el copywriting? Es el arte de escribir para lograr un objetivo. En la descripción de la empresa, yo lo que quiero transmitir es que yo me dedico a ayudar a emprendedores a alcanzar sus metas con marketing digital. Ahora les hago la pregunta, ¿qué es lo que ustedes se dedican? ¿En qué ayudan a las personas? Y es importante este tema del horario porque el horario va a relacionarse con otros temas aquí de WhatsApp Business, ¿ok? Está el área de catálogos. Nosotros podemos crear un catálogo de productos o de servicios. Miren cómo funcionan los catálogos o cómo se ven. Me voy a mandar yo ahorita desde otro celular, porque tengo aquí varios, un catálogo activo para que vean cómo funciona. Cuando ustedes hacen catálogos, ustedes van a poder generar ligas como la de este cliente, que está muy interesante. Miren, este cliente tiene el catálogo aquí, y miren, este es un catálogo de WhatsApp. ¿Qué es lo que hizo él en su catálogo? Subió que vende overol de protección, en la cual te dice que cuesta 245 pesos, de polipropileno, SMS 70 gramos, te pone algunas características y le puedes enviar mensaje a la empresa o lo puedes añadir al carrito. ¿Ok? Miren, lo añadí al carrito. Esto del carrito es nuevo. Ustedes pueden poner aquí todo lo que quieran de carrito para enviarle al proveedor el mensaje de que pues quieres comprar eso, ¿no? Ya después, aquí me dice que si le quiero mandar un mensaje al proveedor y le pongo pedido. Le doy enviar y ya se le envió un pedido con el carrito con estas cosas al proveedor, miren. Yo en este caso lo voy a borrar porque de repente, como este número no lo conocen, se pueden asustar, ¿no? Pero para eso funcionan este apartado de catálogos. En este apartado de catálogos les recomiendo que ustedes, al darle botón crear catálogo, se los va a empezar a crear. Miren, pueden añadir la imagen o algunas imágenes, el nombre del artículo, el precio, la descripción, o campos adicionales como la página web que tiene directamente ese producto para que lo compren en la web, porque si se fijaron, aquí no es que están pagando desde el celular, simplemente mandan el pedido por mensajes.
algún código del artículo, y pues esta función de catálogos es muy importante. Tenemos los mensajes de ausencia. ¿Qué son los mensajes de ausencia? Mientras el celular esté conectado a internet, a responder algo. Miren, yo le puedo poner, cuando esté fuera del horario comercial, en un horario personalizado, quiero que mande el mensaje de ausencia, o siempre el mensaje de ausencia lo puedo enviar también, si ya decidí que a partir de este momento no voy a contestar más WhatsApps. Yo les recomiendo que dejen el de fuera del horario comercial, porque ya lo configuraron acá, como les decía. Miren, en perfil de la empresa, aquí está el horario. Siempre que sea fuera del horario comercial, se va a enviar el mensaje de ausencia que ustedes configuren aquí, que dice, gracias por tu mensaje, en este momento no estamos disponibles, pero te responderemos tan pronto regresemos. Puede ser, hola, ¿con quién tengo el gusto? Por el momento no estoy disponible, pero déjame tu recado y te contesto a la brevedad. Ya ustedes decidirán qué tipo de mensaje quieren utilizar aquí, ¿ok? También es importante el área de destinatarios. Ustedes pueden decirle que el mensaje de ausencia se lo mande a todos o solo a los que no tienes guardados en tu celular. Si tú no los tienes guardados en tu celular, les va a enviar un mensaje. ¿Esto qué significa? Que si tu mamá, hermano, primo, pariente te escribe, como lo tienes guardado en tu celular, a él no le va a mandar el mensaje de ausencia. Solamente se lo va a mandar a los que no estén en tu libreta de contactos. También puedes seleccionar que se lo envíe a todos, excepto a ciertas personas, o enviar solo a ciertas personas. También tenemos el de mensaje de bienvenida. El mensaje de bienvenida está muy interesante porque muchas veces no estamos pendientes del celular las 24/7. Y este es como un pequeño robotcito que nos puede ayudar mínimo a preguntarle el nombre al usuario que nos acaba de contactar. Yo aquí tengo nada más el por default, gracias por comunicarte conmigo, Caro, haznos saber cómo te podemos ayudar. Pero ustedes pueden poner cosas también como, hola, ¿con quién tengo el gusto? ¿Para qué? Para que ustedes puedan hacer esa personalización que hablamos también en días anteriores, hablarles a las personas uno a uno con la personalización. Ustedes lo pueden prender aquí, lo pueden apagar y también pueden decidir a quién les va a mandar el mensaje de bienvenida. A todos, a los que no estén en tu libreta de contacto. Otra que me encanta es la de estas de respuestas rápidas. Por ejemplo, yo aquí tengo configurado una respuesta rápida que cuando escriben precio, o sea, cuando yo uso diagonal precio en un mensaje, se escribe el precio del curso es de $300. Ustedes pueden añadir palabras clave para activar estas respuestas rápidas. Acá hay otra respuesta rápida que dice, gracias por preferirnos, esperamos poder servirte nuevamente, que también tiene que ver con un videíto, miren. Vamos a hacer la prueba. Diagonal, gracias. Miren, de hecho ahí me activó las respuestas rápidas que tengo precargadas. Ustedes pueden precargar varias respuestas. Si quiero usar la de gracias, yo le puedo poner ahí, gracias, y le envía un videíto. Este videíto pues simplemente lo cargué. O si le vuelvo a picar diagonal precio, si yo tuviera muchos te los va filtrando. Miren, el precio del curso es $300 y se escribe solo. Y esto te ayuda también para poder atender muchísimo más rápidos a los prospectos. Porque hay estudios que arrojan que entre más rápido contestes, pues más altas son las probabilidades de cierre en tu negocio. Tenemos también las etiquetas. Las etiquetas es algo muy interesante. Ustedes pueden crear etiquetas a su gusto como de nuevo cliente, nuevo pedido, pago pendiente, pagado o pedido finalizado o lo que ustedes quieran para poder dar seguimiento de una manera más visual en esto. Miren, yo aquí tengo la etiqueta de pago pendiente y acá tengo la etiqueta de pedido finalizado. Algo muy interesante es que ustedes van a poder buscar todas estas, van a poder filtrar también por etiquetas a la hora de buscar algunos contactos, ¿no? Pero eso es algo que también está súper interesante, ¿no? Enlace directo, que ayer platicaban del WhatsApp. WhatsApp Business te genera tu enlace directo. Por ejemplo, incluso le puedes poner aquí un mensaje como, hola, me interesa información, fíjate, le doy guardar y yo ya estoy creando una liga que puedo copiar el enlace para utilizarla y ponerla en nuestras campañas publicitarias. Y miren, ahí está.
le puedo quitar eso. Y si usamos ese link que creamos ahorita en la liga, que les vuelvo a mostrar cómo es, y le damos clic, ¿qué es lo que va a pasar? Se escribe en automático ese mensajito de hola, me interesa información sobre los cursos de marketing digital. Se escribió solo. Y eso está muy padre también para filtrar en nuestras campañas publicitarias de dónde vienen los mensajes. Si queremos también saber qué campaña está funcionando, lo que podemos hacer es ponerle déjenme, ahí me voy acá. Le podemos poner un enlace directo diferente con cada mensaje a cada una de nuestras campañas. Y si nos llegan mensajes que dicen, hola, me interesa información de esto, o otro que dice, me interesa solo información de esto, sin el hola, eso ya es una estrategia, ustedes van a saber qué campaña les está funcionando mejor. Pero nada más llenan eso, se genera el enlace solo y ustedes le dan copiar y ya lo van a poder utilizar de manera súper sencilla. Yo ahorita le voy a quitar esto y le voy a dar guardar y ahí está mi liga. La podemos compartir también por nosotros por iDrop, mensaje de texto, WhatsApp, como queramos, o podemos también crear un código QR para ponerlo en nuestras tarjetas de presentación, que cuando las personas escaneen este código QR los va a enviar a WhatsApp. Y esto también está súper interesante. Bien.